Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema el contrato de locación o arrendamiento. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca la clasificación, concepto, características, del contrato de locación a través de su estudio y aplicación al. Nuestro Código Civil en su artículo 28.10 dice que existe arrendamiento cuando una persona llamada arrendador o locador se obliga a entregar el uso o goce de una cosa o a ejecutar una obra o servicio o a otra llamada arrendatario, locatario o inquilino. Los caracteres del arrendamiento: el arrendamiento es bilateral porque engendra obligaciones para ambas partes. El arrendador está obligado a conceder el uso de la cosa o servicio, y el arrendatario está obligado a pagar un precio. Decimos que el arrendamiento es oneroso porque los contratantes están obligados a realizar sus prestaciones. Es conmutativo porque los contratantes pueden calcular desde su celebración los provechos y pérdidas que piensan obtener. Es de tracto sucesivo porque las obligaciones que de él surgen van naciendo y extinguiéndose de manera sucesiva hasta llegar a su terminación, como el contrato de arriendo. Y es consensual porque basta el consentimiento entre las partes para que se perfeccione. Los requisitos del contrato de arrendamiento es que exista consentimiento, suministro de la cosa o servicio y el pago del precio por ello. Vamos a hablar de los derechos y obligaciones que tiene el arrendador. En el artículo 28-26 nuestro código dice de que el arrendador tiene derecho y obligaciones. Tiene derecho a entregar al arrendatario la finca arrendada, obligación, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Si no hubo convenio expreso para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinado. También está obligado a conservar el bien arrendado en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, y también está obligado a no estorbar ni obstruir de manera alguna el uso del bien arrendado, a no ser que por causa de reparaciones urgentes e indispensables, ¿verdad? También está obligado a garantizar el uso y goce pacífico del bien por todo el tiempo del contrato. Está obligado a responder de los perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos en el bien anteriores al arrendamiento. Dentro de los derechos y obligaciones del arrendatario, que contempla nuestro artículo 2860 de nuestro Código Civil, está el de satisfacer la renta, es decir, tiene la obligación de pagar el precio, el canon de arrendamiento en tiempo y forma convenido. También tiene la obligación a responder de los perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia en las de sus familiares y subalternos, y está obligado a servirse del bien solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza de él. Existen dos tipos de causas por las que concluye el arrendamiento. Unas están enumeradas en el artículo 29-24 y hay otras que no están enumeradas en el Código Civil. Las causales establecidas por nuestro código está que concluye el arrendamiento por haberse cumplido el plazo. Otra razón es por haberse satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada. Otra causa es por convenio entre las partes y por nulidad y rescisión. Las causales que no están establecidas en el código por las que puede terminar el contrato de arrendamiento es por falta de pago en los términos prevenidos en estos artículos 2862 y 2865, por no servirse de la cosa el arrendatario conforme lo convenido, y cuando el arrendatario subarriende sin consentimiento del arrendador el inmueble, cuando también el arrendatario abandona la cosa arrendada, y cuando el arrendatario no cumpliere con su obligación de pagar los daños y perjuicios causados por su culpa o los de sus familiares o sus arrendadores.
causas por las que termina el arrendamiento que no están contempladas en nuestro Código Civil es la resolución del contrato por incumplimiento, caso fortuito o fuerza mayor, por confusión, condición resolutoria expresa, por extinción del derecho arrendador, por el desahucio. Y recuerden de que el desahucio es un juicio especial, desahucio y lanzamiento. Se da cuando el arrendador ya no quiere, se venció el plazo del contrato de arrendamiento y ya no quiere seguir alquilando a esa persona y el otro no quiere salir. En este caso se da el juicio de desahucio y lanzamiento. Y cuando los acreedores no se sustituyen prestando fianza en el arrendamiento, celebrado por el arrendatario insolvente. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por tácita reconducción? Pues no es más que la renovación del contrato de arriendo una vez concluido, en virtud de un tácito consentimiento, pues esto se deduce de algunos hechos como que el arrendador no pide la cosa arrendada y el arrendatario continúa usando. Tenemos los modos de terminar el arrendamiento. Bueno, el arrendamiento puede terminar por convenio expreso, lo habíamos dicho, por nulidad, por resolución y por haberse cumplido el plazo. Existen varios tipos de contratos de arrendamiento. La aparcería o colonia, que establece el artículo 3123 del Código Civil. Este contrato en este contrato, en virtud, el arrendador entrega para su cultivo un predio. A cambio recibe la mitad de los frutos de parte del colono. Aquí se aplican las reglas del arrendamiento. También tenemos el contrato de hospedaje. Este contrato se da cuando alguien presta a otro albergue y alimento, o solamente albergue mediante la retribución convenida. También tenemos el contrato de transporte. En este contrato una persona llamada arrendador se obliga a trasladar personas de un lugar a otro por un precio que debe de pagar el otro contratante, que puede ser denominado cargador o viajero. Y el contrato de obra, en este contrato una de las partes se obliga a realizar una obra y el otro a pagar el precio en dinero. Vamos a ver algunos aspectos importantes que contempla nuestro Código Civil. En el artículo 28.11 nos dice que el contrato de arrendamiento queda concluido por el mutuo consentimiento de las partes. Todo lo dispuesto sobre el precio, consentimiento y demás requisitos esenciales de la compra-venta es aplicable al contrato de arrendamiento. El artículo 28.2 establece que los bienes muebles no fungibles y no consumibles y los raíces sin excepción pueden ser objetos de arrendamiento. El artículo 28.3 establece que pueden dar y recibir en arrendamiento los que pueden contratar. El que no puede contratar no puede dar en arrendamiento un bien inmueble. Y el que no fuere dueño del bien podrá arrendarlo, solo que tenga facultades de celebrar este contrato, ya sea en virtud de autorización expresa del dueño o por disposición de la ley. En el primer caso, la constitución del arrendamiento se sujeta a los límites que designe el convenio, y en el segundo, a los que la ley ha fijado al guardador, el albacea y los demás administradores de bienes ajenos. En el artículo 28.15, nuestro código establece que se puede arrendar el copropietario, que no puede arrendar el copropietario de cosa indivisa, si no es sujetándose a las prescripciones establecidas en este código respecto de los comuneros. Recuerden que un bien inmueble que tiene varios dueños, que todos son copropietarios de ese bien inmueble, él no puede dar en arriendo ni vender tampoco el inmueble si no es con el consentimiento de los otros copropietarios. El artículo 28.16 establece que pueden arrendarse el usufructo y la servidumbre con sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos que de ellas tratan. Y el artículo 28.17 establece que se prohíbe a todo empleado público tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona los bienes que deben arrendarse en virtud de juicio o de repartición en que aquellos hayan intervenido. El artículo 28.17 dice que se prohíbe a todo empleado público tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona los bienes que deben arrendarse. Y también el artículo 28.18 establece que se prohíbe a los miembros de las corporaciones
o establecimientos públicos tomar arriendo por sí o por interpósita personal los bienes que a estos pertenezcan. El artículo 28.19 nos dice que se entienden también por interpósita persona el consorte o cualquier otra de quien el arrendatario que quiere serlo sea heredero. El artículo 2820, nos dice que el contrato de arrendamiento no puede hacerse por mayor tiempo que el de 10 años. Eso es importante. Un contrato de arrendamiento no puede exceder los 10 años, salvo que el arrendamiento en el arrendamiento de predios rústicos, con el fin de destinarlos en su mayor parte al cultivo de plantares. Pueden ser que van a sembrar banano, cacao y otras plantas, ¿verdad? Y el que podrá extenderse en cuanto a su duración hasta 20 años. El contrato que en cada caso se hiciere por un lapso mayor que pues queda concluido al terminar dicho plazo. Cuando el arrendamiento tenga un objeto expresado, se juzgará hecho por el tiempo necesario para llenar el objeto del contrato. Solo es a cargo del locador pagar las mejoras. Estamos hablando del dueño del inmueble. Las mejoras y gastos hechos por el locatario. El locatario es el inquilino. Si en el contrato posteriormente lo autorizó para hacerlos y se obligó a pagarlo, obligándose o no el locatario a hacerlo. Entonces, si él autorizó a hacerlo, entonces a ver, están a cargo del locador pagar las mejoras y gastos hechos por el locatario, ¿verdad? Si lo autorizó para hacerlos y después de hecho se obligó a pagarlo, o si fueran reparaciones o gastos a su cargo que el locatario hiciera en caso de urgencia. Solo está a cargo del locador pagar las mejoras y gastos hechos, por ejemplo, si fueran necesarios o útiles y sin culpa del locatario se resolviera el contrato, aunque no se hubiera obligado a pagarlos ni dado autorización para hacerlo. Otro caso es que si fueran mejoras voluntarias, si por su culpa se resolviera el arrendamiento. Si el arrendamiento fuera por tiempo indeterminado, si lo autorizó para resolverlo y exigió la restitución del bien, no habiendo el arrendatario disfrutado de ello, ¿verdad? El artículo 2841 dice que no basta para que el locador deba pagar las mejoras o gastos hechos por el locatario el haberle autorizado para hacerlos, ¿verdad? Si a más de esto no constar expresamente que se obligó a pagarlo, salvo los casos del artículo anterior. Esta disposición comprende el premio pagado por el locatario como seguro del bien arrendado, sin no constar expresamente que se obligó a asegurarla por cuenta del locador. Resolviéndose la locación sin culpa del locador, no incumbe a este pagar, por ejemplo, las mejoras del artículo 2840. Se estipuló que las mejoras habían de ceder a beneficio del bien arrendado o de no poder el locatario exigir indemnización por ella. Y también las mejoras que el locatario hizo por haberse obligado a hacerlas, aunque no conste haber para ello recibido alguna cantidad. Y las mejoras voluntarias que no se obligó a pagar, aunque autorizara al locatario para hacerlas. Resolviéndose la locación por culpa del locador, incumbe a este pagar entonces todas las mejoras y gastos, con excepción únicamente de lo que el locatario hubiera hecho sin tener derecho a hacerlo. Resolviéndose la locación por culpa del locatario, no incumbe al locador pagar sino las mejoras y gastos a cuyo pago se obligó y los hechos por el locatario en caso de urgencia. Vamos a ver las reglas particulares a los arrendamientos de las casas. Hay algunas reglas que establece nuestro Código Civil, ¿verdad?, en relación a los arrendamientos de las casas. Estamos hablando de las reglas particulares a los arrendamientos de las casas. El artículo 2899 establece que los reparos de menor cuantía que están a cargo del inquilino, si no se hubiera pactado cosa contraria, pues se determinan por la costumbre de los lugares y entre ellos deben figurar los que deben hacerse.
en las chimeneas y su interior en las jambas y basares de las mismas, los revoques del zócalo, de las paredes de cuartos y otras habitaciones, hasta la altura de 1 metro. En el suelo de las habitaciones, y únicamente en el caso en que solamente estuvieran rotas algunas baldosas. En las vidrieras, excepto cuando se hubiere roto por cualquier accidente extraordinario o por fuerza mayor de la cual no sea responsable el inquilino. Y en las cornisas de puertas, persianas, tablazones de tabique o en las cierres de tiendas, goznes, pestillos y cerraduras. El artículo 2900 establece siempre de estas mismas reglas particulares de arrendamiento para las casas. No son, sin embargo, de cuenta del inquilino ninguno de los reparos expresados que se hubieran originado por vejez o por fuerza mayor. Es de cuenta del inquilino, por ejemplo, la limpieza de los patios, pozos, excusados, sumideros, la limpieza encalado o pintura interior en la forma y tiempo fijado en las leyes de policía. Y es de cuenta del arrendador la refección de las aceras y el encalado y pintura exterior, todo lo que es la parte exterior. Y el pago del servicio doméstico de agua y energía eléctrica es de cuenta del inquilino. El arrendamiento, de acuerdo al artículo 2904, de una habitación amueblada, se supone hecho por 1 año si se hubiera estipulado tanto por 1 año, o por 1 mes cuando se hubiera convenido, tanto por 1 mes, y por días habiendo convenido en tanto por diario. El artículo 2905 dice que no existe ninguna circunstancia bastante para probar que el arrendamiento se ha hecho por año, meses o días se supone hecho según la costumbre del lugar. En los contratos hay que estipular siempre el plazo, ¿verdad? El plazo del contrato, el canon y otras cosas que siempre van de cajón. En el artículo 2906, el arrendador no puede resolver el contrato alegando que quiere habitar él mismo la casa que ha alquilado si no hubiera estipulación contraria. Ahora, cuando se hubiere convenido en el contrato de arrendamiento que el arrendador pueda irse a vivir a la casa, está obligado a avisarlo anticipadamente al inquilino. Es decir, querés sacar al inquilino diciéndole que vos vas a ocupar tu casa. Tenés que avisarle también al inquilino con tiempo de anticipación, en el tiempo fijado por la costumbre del lugar y falta de costumbre, con 1 mes de plazo. El artículo 2908 dice que si una casa u otro local, cualquiera destinado a morada, se hallara en tal estado que su habitación pueda ocasionar un peligro grave para la salud, podrá el inquilino denunciar el contrato sin atenerse a plazo alguno, aunque al celebrar aquel no conociera dicho peligro o hubiera renunciado a sus derechos por esta misma causa. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a el contrato de locación o arrendamiento. Muy buenos días.